Muy buenas noches, caminante. Aquí, buenas noches por lo pronto. Hoy vengo a hablar de un tema que me apasiona, que creo que es el tema central de nosotros los seres humanos. Y voy a ser muy picante. Picante, acá en Argentina decimos cuando voy a pinchar quizás alguna fibra bien profunda. Y espero y deseo que no lo tomes personal. Y espero y deseo que no me juzgues a mí ni a las ideas. Y si te pasa eso, es un buen momento para observar dónde estás parada, dónde estás parado. Antes de reaccionar, tomarte un momento y decir, a ver qué vía encuentro acá. Después puedes desestimarlo o no. Como siempre, ¿no? Si te sirve, bienvenido. Si esto te parece una chorreada, te irás a otro canal. Bien, dale me gusta, comentá, campanita, suscripciones, todo eso me sirve muchísimo para expandir el mensaje si lo crees que es valioso. Yo estoy aquí porque sí creo que es valioso y hoy vengo a hablar de los paradigmas. Los paradigmas vamos a ponerle sinónimos. Vamos a decir que un paradigma es igual a un discurso. Vamos a decir también que es una historia. Vamos a también decir que un paradigma es un cuento. Vamos a ir como sutilizándolo y llevándolo al juego de niños como para que cale hondo, para que pueda captarlo desde mi cerebro izquierdo, mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho, de lo lógico y también lo simbólico. ¿Qué es un paradigma? Un cuento. Un cuento de niños, un cuento de adultos, un cuento de seres humanos. Un cuento es un paradigma. Y el cuento va a tener una historia. Y ese cuento va a depender si te lo crees o no te lo crees. El paradigma pasa igual. Entonces, para arrancar, básicamente, un paradigma es una forma de ver, un modo desde donde partir. ¿Sí? Es tomar un cuento, una historia, un discurso como válido que luego va a ser representado, simbolizado y reflejado en el exterior. Pero primero tiene que estar en el interior. Estos paradigmas están llenos de creencias, lleno de creencias que habitan en el subconsciente, que es lo que venimos hablando. Es decir, en el subconsciente habitan los patrones que son alimentados por las creencias y esos patrones por lo general generan paradigmas grandes, ¿no? Después de cada paradigma podemos ir haciendo subparadigmas y así interminablemente. Mi idea de hoy, mi objetivo, mi deseo es que puedas observar y que observes y escuches qué es un paradigma y qué paradigma estás teniendo vos, porque no tendría mucho sentido hablar de paradigmas si no podés ubicar en el cual estás vos. Y es muy complejo. Te lo tiro así, pero es muy complejo porque vas a ver que empieza un entramado enorme y al final no es un solo paradigma, sino que son varios subparadigmas que generan uno total. Yo te voy a tocar hoy dos grosos. Dos grosos. Hay varias personas que ya están hablando de esto. Uno es José Luis Parise, que te lo súper recomiendo. Él habla de los 4 paradigmas imperantes, que son la economía, la política, la ciencia y la religión. Él dice que todo nuestro constructo estamos bajo ese constructo, bajo esos paradigmas, y él hace una analogía hermosa de los cuatro jinetes del Apocalipsis, habla de que estas 4 estructuras aparecen en todas las culturas ancestrales, realmente es muy, muy interesante. Yo no voy a abordar eso ahora, sí voy a abordar, nuevamente te digo, qué es un paradigma y dónde estás parado para que lo puedas ubicar. Tened en cuenta que es un cuento, que es un discurso. Es un discurso que al hacerlo válido genera mi realidad. Es el punto de partida, es el desde dónde. Ahora bien, una vez dicho esto y aclarado esto, te preguntarás, ¿y cómo hago para saber desde dónde parto, desde dónde estoy partiendo? ¿Cuál es mi paradigma? Es muy probable que estés dentro de estos 4 paradigmas: economía, política, ciencia y religión. Yo donde quiero ir es más a la idea que más a estos 4 paradigmas en concreto. Sí voy a tocar 2 de ellos centrales y te voy a poner ejemplos para que vos puedas observar. Y acá es cuando entro a pincharte. Te voy a pinchar, te voy a tocar
y como te dije, no lo tomes personal, no juzgues las ideas ni a mí mismo, sino abrí una mente abierta a ver qué me trae todo esto. Paradigma, discurso, cuento. Te voy a traer dos cuentos. En el siglo XVIII, XIX, si no me equivoco, fue en los años de 1800, que se encontraban dos científicos muy reconocidos, que a uno de ellos seguramente lo vas a tener de toque, que se llama Pasteur. Pasteur era un científico y el otro era Bernard. ¿Sí? Bernard. No importan tanto los nombres, sí importan las ideas. Después, si querés, lo investigas. Vamos a ver qué pasa con estos paradigmas y qué pasa cuando yo valido uno u otro. Este paradigma, este cuento, estos dos cuentos que te voy a mencionar, muy sencillos, muy prácticos, van a estar muy referidos al paradigma de la ciencia, ¿sí? La ciencia hoy nos dice lo que es cierto y lo que no es cierto. Y mucho cuidado con lo que te voy a decir. No te estoy diciendo que lo que te cuento sea una verdad, ni una verdad absoluta. Lo que te trato de contar es que elegir un paradigma es hacer una verdad válida. Por eso hay tantas verdades como seres humanos, o hay tantas verdades como paradigmas elijamos. No existe una verdad, solo va a existir la verdad cuando vos la hagas válida. Y esto es un punto de partida del copón. Lo dejo ahí. Entonces, Pasteur y Bernard, cada uno tenía su cuento. Pasteur, bien lo reconocerás por todos los alimentos pasteurizados, ¿sí? Más allá de entrar en lo científico y alimenticio, Pasteur decía, a través de su estudio, en aquel momento no se habían reconocido aún los microorganismos, o creo que no se había descifrado aún el telescopio como para verlos, por ahí venía, no me quiero embrollar, porque ahí no quiero entrar, sí quiero entrar en que Pasteur decía que la enfermedad se daba y era posible por causa de virus, bacterias y patógenos, ¿sí? Quizás ya te hizo el primer clic porque está muy relacionado con lo que vivimos hace un par de años, ¿sí? La ciencia decía que hay, o dice que hay un virus, coronavirus, que va a estar dentro de este paradigma, de este entramado. ¿Cuál es ese paradigma? Que un virus o una bacteria es quien provoca la enfermedad en un sistema. Vamos a reconocernos a nosotros como un sistema. Entonces, este sistema está sujeto a no exponerse o a que no ingrese ningún virus, bacteria o patógeno porque ocurre la enfermedad. Quédate con esto. ¿Bien? Es decir, yo como sistema no tengo el poder sobre lo externo. Lo externo me condiciona y me dice si voy a estar enfermo o no por un virus o por una bacteria. Recordá que no estoy diciendo que es verdad. Después quédate vos con la tuya y hacé válida la tuya. ¿Sí? Bernard, ¿qué decía? Bernard decía, no, disculpa, Pasteur, esto no es así. Lo que importa es el medio, el entorno. Si un entorno está limpio, si un sistema está limpio, el patógeno, la bacteria o el virus no tiene posibilidad de ingreso al sistema. Mejor dicho, sí tiene posibilidad de ingreso porque convivimos con virus y bacterias, pero no tiene un efecto en donde pueda entrar al sistema para deteriorarlo. ¿Por qué? Porque el entorno, porque el medio es un medio fuerte y al ser un medio fuerte rechaza tranquilamente a estos patógenos, virus y bacterias. Fíjate vos, ya hace tantos años, cómo había diferentes paradigmas. ¿Cuál crees que hoy está latente? ¿Cuál crees que el que la ciencia hizo válido? No hace falta pensar mucho. Hizo válido y como al hacer válido dice que es verdad la visión de Pasteur. Hay un detalle curioso que lo leí en varios libros que dicen que Pasteur cuando muere reconoce a Bernard y dice que sí, que lo que importa es el medio, el entorno, la limpieza del jardín interno, por decirlo de algún lado. Esto como dato curioso porque acá estoy marcando mi no objetividad. Ya verás.
o qué estoy validando, ¿no? Entonces, tenemos dos cuentos, Bernard, Pasteur. Uno te dice que el patógeno externo te va a hacer enfermo y el otro dice que si vos tenés un sistema interno saludable, no existe virus ni bacteria ni ningún patógeno externo que pueda hacerte daño. Esto es un quiebre de cabeza, pero total, de cabeza y corazón, porque depende de dónde te vas a posicionar, vas a validar a uno y a otro. Y recordá que no hay uno que sea verdad o no. Dependiendo de cuál elijas vos, vos vas a tener una realidad o no. ¿Sí? Si vos caes enfermo, podés decir que la enfermedad es por un virus y vas a seguir los pasos que te dice la ciencia que tenés que seguir. Si vos considerás que caíste enfermo y estás validando a Bernard, estás diciendo, che, tengo que limpiar mi medio porque en algún punto mi medio me está presentando una enfermedad. Y esto no quiere decir no tener ningún síntoma, ¿no? Porque acá entra lo emocional, lo psíquico, entran muchas cosas. El cuerpo siempre se está expresando. Entonces, dos paradigmas enormes, ¿sí? Que tienen que ver con lo científico, con la ciencia, con lo que es verdad. ¿Dónde te vas a posicionar? ¿En qué lugar estás? Recordá, no hay ninguno que sea verdad. Va a ser verdad el que vos elijas. Y esto es lo mágico. Y el otro que te vengo a presentar es el punto quizás más grosso que yo veo, que es el punto de la religión, ¿no? La religión hace unos siglos atrás era el gran paradigma. Hoy entiendo que la ciencia ha tomado el protagonismo, se lo sacó un poco a la religión y ha tomado esa camiseta. Hoy lo que dice la ciencia es supremo, no se puede discutir. Y fíjate qué curioso que la ciencia está basada en 10 axiomas de Euclides. No sé si es Euclides o tiene un nombrecito más. A lo que quiero decir es que si un axioma es creer que algo es cierto. No me quiero entrar ahí, pero fíjate cómo si vas pensando, digo, ¿cómo la ciencia se basa en 10 axiomas? ¿Un axioma qué es? ¿Es algo que estoy dando por cierto pero que no se puede validar? Atenti. Y ya sé que me van a caer los médicos, los tomates, la ciencia, pipum. Pero bueno, es lo que hay, es lo que expreso. Es que intento que seamos los más libres posibles de poder identificar en dónde estamos parados. Y ahora viene la religión. La religión, fíjate, es muy simple. ¿Crees que Dios está afuera? Es lo que plantea todas las religiones y lo que han planteado todas las religiones habidas y por haber. A ver, Dios está afuera. Dios hay que ir a buscarlo. Dios hay que portarse bien para ir al cielo. El pecado, la culpa. Dios afuera. Dios está afuera. Hay otro paradigma, que es el que hablan todos los grandes representantes de esas religiones, porque no es lo mismo Cristo que el cristianismo, no es lo mismo el Buda que el budismo, no es lo mismo el Islam que Mahoma. Empiezan las curiosidades. Todos estos seres decían que Dios está adentro. Somos Dios, somos parte de Dios. Dios habita dentro nuestro. Fíjate que depende de dónde vos te posiciones, la mirada de la vida va a cambiar enseguida. No sé si enseguida, tenemos todos un recorrido, pero planteando y partiendo de ciertos puntos, es como yo parto de acá y vos partís de ahí, pero el camino se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Cuando lo vas recorriendo, la apertura que hay y la diferencia es abismal, es gigante, es gigante. Bien, déjame comentarios, qué te parece, dónde estás parado en estos dos. Me encantaría leerte, escucharte, bueno, más que escucharte, leerte. Y aquí voy a estar brindando audios todos los días. Un abrazo.